Muy buenos días a todos y bienvenidos a nuestra tercera sesión del Bootcamp de Google for Education para los Colegios Pureza de María, Panamá, Nicaragua. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios por la presencia, por su presencia en nosotros y en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito seas, Padre, que pones en nuestras manos el don de la vida y la gracia de compartirla. Permite que cada uno de nuestros esfuerzos, como personas, como docentes, sea siempre para alabarte y bendecirte en nuestros estudiantes, en sus familias y en el futuro de nuestros países. Que cada pequeño esfuerzo de aprendizaje que hacemos para nosotros sea realmente ese mayor esfuerzo por darle mejor educación a nuestros estudiantes. Permítenos superar todas las dificultades que se van presentando. Abre nuestro entendimiento y concédenos la disposición necesaria para poder estar a la altura de lo que nos pide, Señor. Que tu Hijo, el Divino Maestro, nos acompañe en cada uno de nuestros pasos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre de la Pureza le encomendamos todas nuestras necesidades, para que ella nos alcance del corazón de Jesús las gracias que más necesitemos en este momento, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nosotros mismos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Madre Alberta pues nos acompañe en el trabajo de este mediodía ya casi, ¿verdad? Aquí ya es mediodía. Bien, siguen entrando algunos compañeros. Es el sonidito que va dando de acceso, de solicitud de acceso. Vamos a arrancar. Hoy tenemos tres temáticas que es importante que vayamos revisando, ¿no? Nosotros hasta la semana pasada hemos ido acercándonos a dos grandes temas. El primero, la conciencia del uso de las tecnologías. Es decir, que necesitamos superar que las tecnologías llegaron para resolver la pandemia, sino que llegaron para quedarse. Y llegaron antes de la pandemia, pero este es el momento en el que tenemos como comunidad educativa de cada uno de los dos colegios que están aquí representados, repensar que el camino que nos continúa en los próximos años es hacer una incorporación cada vez más estructurada de las tecnologías y apropiarnos más de ellas. Yo sé que a algunos todavía les cuesta, algunos muestran que les cuesta, que hay cosas que no sabían, y hay un ejercicio que yo sé que están intentando hacer todos en su mente y nos ha pasado a todos en cualquier momento de esta dinámica de formación tecnológica, que es la pandemia nos obligó a aprender de golpe muchas funciones, ¿sí? Muchas funciones. Pero hay un detalle que es la necesidad de sistematizar todas esas funciones. Y este bootcamp trae como propósito el ejercicio de poder ir ordenando. No lo se va a lograr completamente, pero es el que quede la posibilidad de que cada uno pueda ir ordenando, ¿para qué voy usando cada una de estas herramientas de Google? ¿Cómo me pueden servir? No solo en detalles que seguro van a decir, esto yo no lo sabía, yo no sabía que esto se podía hacer. No, esto yo ni lo tenía, ni en mente lo tenía. Pero más allá de eso, de ese descubrimiento, que es importante y que está bien, está la necesidad de ir como ordenando nuestras ideas.
Y lo segundo es eso que creamos de las redes personales de aprendizaje. O sea, un ejercicio que debe mantenerse. No me refiero a los grupos efectivamente como cada uno, porque cada uno es un grupo, ¿verdad? Un grupo de Google me refiero, sino al ejercicio de saber estar en esos grupos, de saber usar esos grupos de forma efectiva, de pedir ayuda efectivamente en esos espacios y que esos espacios de los grupos sean permanentes momentos de formación. La comunidad de Panamá va a seguir trabajando y ustedes van a seguir participando de forma gratuita y van a ir conectando. Eso que hicimos en el bootcamp lo van a ir conectando con muchísimas de las herramientas, algunas que ni son motivo de examen de certificación, pero que se usan y que son de Google y que pueden enriquecer nuestra forma de educar. ¿Ok? Entonces, por ahí nos vamos. Vamos a permitir que la mayoría entre, todavía está faltando gente y por eso no he colocado la lista de asistencia, porque después pasamos repitiéndola 8, 9 y 10 veces, ¿sí? Por favor. Entonces vamos a trabajar directamente con una primera idea que es un extra que necesito que tengamos todos conocimiento de, y es el término netiquetas. ¿Quiénes conocen el término netiquetas? Escríbame por favor en el chat. ¿Quiénes lo conocen? Netiquetas. Escribo la palabra por si acaso. Netiquetas. Netiquetas. ¿Quiénes conocen ese término que acabo de poner en el chat? Netiquetas. Netiquetas. No veo ninguna respuesta del chat. Ni sí ni no. Pongan sí, no. No pasa nada. Es solo para tener una idea a lo que nos vamos a referir, porque estoy seguro, notas digitales, no. Reglas, sí. No, no, sí. Ok, perfecto. ¿Es una forma de etiquetar a alguien? No. No la conozco, no. Perfecto. Es solo saber en dónde estamos. Normas, dice Heidi. No, comunicarse en red. Muy bien, Lilian. Reglas de comportamiento. Muy bien, Cristian. Reglas de etiqueta la internet. Etiquetas de la red. Entonces no lo conozco. Ok. Etiquetas net. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ya hay algunos que lo saben, lo manejan. Bien. Las netiquetas son justamente esta estructura que proviene es un galicismo, para los que son del español, el galicismo, asociadas a las políticas de privacidad, no. Esas son otros temas que las políticas de privacidad, pero eso, ¿cómo se llama? En el examen de certificación 2 o en el skill, el examen de certificación de trainer, se trabajan las políticas de privacidad. Pero no, las netiquetas es una palabra de origen francés, un galicismo, como quien dice, que nos introduce en dos normas, que serían la forma de etiqueta, las normas de cortesía en la red. ¿Ok? Normas de cortesía en la red. Recuerden el punto reglas para interactuar en red, dice Victoria. Adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real al virtual. Excelente. Entonces, ¿qué queremos con las netiquetas? Fíjense, nosotros estamos formando y hay un curso alterno que van a hacer acá en el bootcamp. Yo les voy a dejar todos los elementos para que los puedan hacer, pero lo va a hacer cada uno de forma individual y de autoadministración. El esfuerzo de formar ciudadanos digitales, empezando por nosotros, empezando por los que estamos acá, por los docentes. El esfuerzo de formar ciudadanos digitales hace que nos comuniquemos con mucha más pertinencia y que esa pertinencia realmente nos permita una comunicación efectiva y adecuada. Y debe empezar por, como dicen, debe empezar por nosotros los docentes, que muchas veces nos comunicamos de una forma muy simple. Y cuando decimos simple, es que es una forma a veces poco asertiva. ¿Por qué?
Porque a veces usamos, por ejemplo, los correos, el correo Gmail o cualquier correo, lo usamos como si fuera un chat. ¿Qué dificultad o qué diferencia habría entre un chat y un correo Gmail? Bueno, en principio que el chat se presume que la respuesta va a ser más inmediata que un correo Gmail. En eso estamos claros. Dos, en el chat se presume que hay una cierta cercanía con la persona que le escribes. Y fíjense que cuando no la hay, somos mucho más cuidadosos en la manera en que saludamos, escribimos y de alguna manera las presentamos, ¿no? Presentamos nuestras ideas. Entonces, el punto central de todo esto es cómo estamos nosotros comunicándonos en línea con nuestros estudiantes. Los saludamos, los despedimos, hacemos algún tipo de emotividad en nuestros escritos. Nuestros escritos tienen estructura porque es importantísimo el comportamiento en la red. Entonces, fíjense, en esta página es muy sencilla, nos va diciendo algunas cosas. Permítanla ponerlo un poco más grande para ir diciéndonos ideas, ¿no? En Internet convivimos muchos usuarios. Son máquinas las que nos facilitan las comunicaciones entre unos y otros, pero somos personas las que estamos allí disfrutando del servicio. El principal objetivo, por tanto, es que dicho servicio nos permita satisfacer, divertirnos, disfrutar, es decir, utilizar un servicio con los menores inconvenientes posibles. Entonces, ¿qué es la netiqueta? Es un conjunto de reglas que regulan el comportamiento de los usuarios, es decir, de todos nosotros, independientemente sea usted docente, estudiante, no sepa mucho de la red o sepa demasiado. Para comunicarse en la red, en pocas palabras, es la etiqueta del ciberespacio. Van a conseguir, si ustedes googlean netiquetas, se van a dar cuenta que existen una cantidad de reglas. Eso no es problema. Si usted va a un salón de clase, voy a ir a ponerlas a ustedes de ejemplo. Si voy a un salón de clase de cualquiera de los dos colegios que están aquí representados, los docentes, sobre todo en primaria y preescolar, pero sobre todo en primaria, procuran mucho visibilizar las normas del aula, ¿sí? Porque es un conjunto de estructuras que permiten a los estudiantes comportarse. Y algunos cursos de secundaria, pues también las consigues. ¿Ustedes unifican ese criterio? Muchas veces no. Cada grupo pone sus normas con su consejero, con su profesor guía. Y no digo ni que esté mal ni que esté bien. Lo que quiero decir con eso es que las normas se adaptan a las necesidades de cada grupo. Entonces levanten la mano para pedir la palabra, no interrumpamos al que está hablando. Y aquellas que trabajamos en español, en castellano, en lengua, las normas del buen hablante, las normas del buen oyente. ¿sí? Y si usted revisa diferentes libros, va a conseguir normas muy parecidas y también normas muy distintas. Lo que quiero decir con esto es que lo mismo les va a pasar con las netiquetas. Van a conseguir diversidad, pero el objetivo de la netiqueta siempre va a ser el mismo: regular el comportamiento en la red. Ese es el concepto que nos tiene que quedar hoy. Entonces, voy a trabajar estas 10 reglas que a mí me parecen bastante grandes e importantes y que de ella pueden devenir otras reglas más específicas. ¿Ok? Recuerde lo humano, buena educación. Esa es una regla súper general, que si yo la desgrano, me voy a dar cuenta que buena educación comienza por saludar, comienza por usar las palabras mágicas, como le decimos a los niños pequeños, ¿verdad? Gracias, por favor, de nada, a la orden, todo este tipo de formas que en la vida real necesitamos estar usando permanentemente para una sana convivencia. Entonces, hay un tema que fíjense que aquí aparece con mucha fuerza. Normalmente en Internet no somos anónimos, normalmente. Por eso Google, entre otras cosas, y es lo que van a trabajar en ese pequeño curso que van a hacer alterno a este, pero que tiene que ver con este, el tema de la seguridad de Internet, de la privacidad, tiene mucho que ver con que procuremos siempre
frecuentar espacios donde el anonimato sea mínimo. Y lo vamos a ver cuando trabajemos Blogger, ¿no? El Blogger, cuando aprendan a hacer blogs, se van a dar cuenta de que hay una opción donde puedes permitir que todo el mundo comente tus blogs, tus entradas de blog, pero no es sano. Siempre es bueno obligar a que inicien sesión. ¿Qué es iniciar sesión? Que inicien con un correo. Entonces, esos detalles son también de seguridad, pero también de buena educación. La regla que nos dice: tratar a las personas con las que te comunicas con respeto, medir las palabras que dices, pues lo que escribes puede ser archivado y luego usado en tu contra. En general, tratar a los demás como nos gustaría que nos traten, ¿sí? Este tema de la etiqueta es un tema bien, bien importante y que ha sido motivo de muchos estudios, de gente que académicamente ha ido buscando cómo va emergiendo este tema de las etiquetas, a veces sin saber el nombre, como nos ha pasado. Yo estoy seguro que todos ustedes se comunican con mucha educación, con mucho cuidado, con mucho respeto, incluso con mucho cariño con sus estudiantes, cuando les ha tocado comunicarse en línea, ¿sí? Pero ahora aprendieron la palabra que de alguna manera conceptualiza esa opción, ¿ok? Compórtate como en la vida real. Sea respetuoso y compórtese de acuerdo con las leyes de la sociedad y del ciberespacio. Hay una terrible preeminencia en esto, y es que mucha gente utiliza las redes para hacer elementos no tan positivos, ¿sí? Elementos éticamente reprobables, distintos a los que utiliza en la vida real. Y eso sucede porque ese anonimato que dice en la primera suele generar una discusión o suele generar una ruptura en las personas. Entonces eso es importantísimo. Sepa en qué lugar del ciberespacio está, y es el esfuerzo que estamos haciendo con el Bootcamp, que no solo tiene como objetivo certificarse, sino que también repasemos y mejoremos en la brecha que siempre ha ido existiendo entre el uso apropiado de las tecnologías y ese uso apropiado en la educación. Hay lugares con normas específicas, y aquí sí quiero retomar lo que Ileana comentó en el chat cuando pregunté sobre las etiquetas. Cuando llegamos a las políticas de privacidad, y en eso es muy correcto, algunas redes, lo que pasa es que nosotros no la leemos, le damos a aceptar y vamos hacia adelante, pero hay sus políticas de trato, de uso de información, de uso de multimedias, de uso de denuncias, de denunciar abusos, es decir, los mecanismos en la política de privacidad y de seguridad de las redes que muchas veces no nos las leemos al iniciar los procesos. Abro mi cuenta en Facebook, pero no leo las normas de la comunidad. Y a veces me suspenden la cuenta y no sé por qué, y resulta que usé la palabra carajo, y resulta que carajo puede ser interpretada en el entorno de la red como una ofensa, no solo como una mala palabra, sino como una ofensa, ¿sí? No sé si se dan cuenta, hay gente que a veces ahora coloca asteriscos en la palabra, en palabras concretas, para no decir la palabra, porque sabe que el buscador de la misma red puede visualizar y reportar ese mensaje que usted haya colocado. Eso sucede en muchas de las redes, ¿ok? Entonces es importante. Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás. Esto es sumamente importante. Hay una tendencia en el uso del WhatsApp, que es un chat, que nació para ser un chat, y que poco a poco ha colocado otro tipo de herramientas como las notas de voz. Y entonces hay un terrible abuso de las notas de voz. Y hay muchísima gente en las redes quejándose de las notas de voz. ¿Por qué? Porque si los profesores de español, de castellano y literatura se han venido quejando por la pérdida del idioma con el uso de las redes, el WhatsApp vino para destruirlo completamente. La gente no quiere escribir. Entonces, para decirte que sí, mandan una nota de voz. Para decirte que no, mandan una nota de voz. Y todos recurrimos a una nota de voz. Tú escribes y recibes de respuesta una nota de voz. ¿Qué pasa con eso? Yo entiendo que las notas de voz pueden servirnos para explicar cosas un poco complejas y que es mejor a veces hablarlas que escribirlas. Hasta ahí estamos claros. Pero hay que entender dos cosas. Yo les voy a decir desde mi experiencia. En las universidades que yo doy clase, hay una en concreto
en donde tengo grupos de clase que están en la frontera con Costa Rica, en una zona que se llama Changuinola, provincia de Bocas del Toro, aquí en Panamá. Allí, estudiantes, para estar en sesiones sincrónicas, tienen que montarse en una mata de un palo de mango para poder agarrar señal. Y muchas veces no usan ni siquiera teléfonos panameños, sino que le llega mejor el teléfono ICO a donde están ellos ubicados. Repito, están en frontera. Pero lo más importante de todo esto es que ellos ponen de su dinero para la data con la que van a participar en las clases. Entonces, yo les he enseñado a ellas, a esas estudiantes, la mayoría son de preescolar, ellos también hay algunos varones, les he enseñado que cada nota de voz representa un uso de data mayor que escribir un mensaje de texto. Que vaya el mensaje de texto y se descargue el mensaje de texto, o sea, sea visible, es 10 veces más económico que mandar una nota de voz. Entonces, ellas se quejaban permanentemente de que se quedaban sin data pronto y no se daban cuenta que para todo era una nota de voz. Yo estaba en los grupos de WhatsApp de ellos, y era todo, y a veces no era para mí. Las notas de voz eran para ellas. Y lo mismo, sí, no, tal vez, de repente, gracias compañera, para mandar una nota de voz. Imposible escribir. Entonces, yo en mis grupos he ido prohibiendo, es decir, pidiendo que por favor escriban. Bueno, además que hay una herramienta en el fondo, un objetivo pedagógico, que es que a veces hay demasiados errores y necesito corregirlo como buen maestro, ¿verdad? Pero más allá de eso es el respeto por el ancho de banda de los demás. A veces no entendemos que la nota de voz no solo es gasta de data para mí, sino para el que la recibe. Y muchas veces no se pueden ver ni videos ni este tipo de multimedias porque la data es insuficiente. Entonces, en ese sentido, tengamos un poquito de mayor consideración. Es lo que normalmente se pide, ¿vale? Forma de escritura. Utiliza una buena redacción y gramática para redactar tus correos, sobre todo los correos, que es lo que vamos a ver ahora. Sea claro y coherente con la información que transmite para que ésta no sea distorsionada. Entonces, no podemos dejar a interpretación ideas, sobre todo si nuestros correos van dirigidos a los padres de familia. No es que yo quise decir esto, no, no. Piensa bien lo que vas a escribir para que la comunicación fluya en ese sentido. Sea sencillo, agradable y educado. Evite usar un lenguaje ofensivo porque puede molestar a alguien, ¿no? En este tema siempre es importante. Comparta el conocimiento de expertos. En este sentido, pues no apropiarnos muchas veces de los elementos que no son nuestros, sino justamente tratar de buscar cuáles son esos referentes en la red que pueden ayudarnos muchísimo en muchos aspectos. Ayuda también a una comunicación interesante. En el 7, ayuda a que las controversias se mantengan bajo control. Esto sobre todo cuando hay foros. Cuando hay foros de discusión, a veces pueden colocarse un poco calientes, airados algunos participantes. Entonces tratemos de ayudar en lo que a nosotros nos corresponda a que se mantenga el control, a que baje la angustia o la ira o la emoción que a veces sucede. Tratemos de no ser agentes de mayor discusión, ¿no? Que lleguemos tomando posturas en vez de calmar las aguas, que a veces es mucho mejor, sobre todo en las redes. No es lo mismo que si estamos en presencial, donde hay que resolver de otra forma, ¿no? El respeto por la privacidad de los demás, esto es fundamental. Está bastante claro, ¿verdad? No abuse de las ventajas que pueda tener. Eh, Esto es importante, sobre todo porque muchas veces saber un poco más, tener un poco más de conocimiento o acceso a distintos sistemas hace que yo pueda tener aprovecharme de los demás de distintas formas, ¿no? De distintas formas, por acoso, por abuso, por ciertos elementos ya exagerados, ya extralimitados, pero hay que tenerlos muy en cuenta. Y excusar los errores de los otros. Recuerda que todos somos humanos y por lo tanto todos podemos equivocarnos. No juzgar, sobre todo en estos espacios, por los fallos que pueda haber. Si más bien podemos colaborar, si más bien podemos enseñar, pues esa sería la idea. Y ese es el esfuerzo que todos en este momento en el bootcamp tenemos como
responsabilidad. Ya necesitamos ayudar a otros. Ya es importante, después de 2 años de pandemia, utilizando diversas tecnologías, todavía si algunos pues necesitamos apoyo en casa y uno va observando, ¿no? Cuando abren su sesión, que hay otra persona allí que les está ayudando. Eso está bien mientras sepamos que nos está ayudando para que aprendamos y no nos mantengamos con la muleta. Y eso sí se los digo de todo corazón. Después de 2 años y con todo lo que nos ha tocado vivir, que no ha sido solo lo tecnológico, todo lo que ha sido confinamiento, lo que ha sido angustia, lo que ha sido muchas situaciones emocionalmente difíciles, es importante que vayamos soltando esas muletas y navegando nosotros en una dirección hacia adelante y en conjunto, ayudándonos como equipo. Aquí hay gente que va mostrando que le gusta, que lo va aprendiendo y que lo va resolviendo. Bueno, necesitamos hacernos apoyos entre nosotros. Esa es la única manera de poder hacer verdaderas comunidades, ¿no? Y en este sentido, los maestros necesitamos unirnos muchísimo. Y yo de siempre he felicitado y saludado el esfuerzo de la congregación en apropiar a sus maestros de todo lo que sea posible en estrategias que les ayude siempre a mejorar sus clases, ayude a mejorar su desempeño y por supuesto sus colegios son los que son gracias a eso. Y en ese sentido, seguirles animando a que cada colegio tenga sus grupos de apoyo, ¿no? Sus grupos de apoyo. En Panamá nos ayudó muchísimo una experiencia, la comparto porque puede servirnos, incluso lo pueden haber aplicado ya, que es distribuirnos honestamente en grupos por niveles, ¿no? Quienes están en el nivel avanzado, quienes están en un nivel intermedio y quienes están en un nivel básico. Y de los niveles avanzados, asignamos personas para apoyar a los del nivel básico, porque sencillamente la distribución no era para discriminar, sino para saber con quién contamos y quién necesita más. Entonces, esto con quién contamos están apoyando a los que necesitan más y ha sido un proceso de par, de tú a tú. Y entonces es una ayuda pues mucho más valiosa y que no necesito solamente depender de mi hija, de mi hijo, que algunos lo han hecho y me parece buenísimo, pero además que sepan que en el colegio tienen un apoyo y tienen con quién pues ayudarse en ese sentido, ¿vale? Eso también es parte de las etiquetas. ¿Alguna pregunta? Abro el derecho de palabra y también el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta, que no sea preguntarme por la lista de asistencia, por favor, de lo que estamos hablando. ¿Algún comentario, Leana? Adelante. Buenos días, Gustavo. Buenos días. Viendo esto de las netiquetas, creo que quizás a todos se nos hizo muy familiar porque aunque el término es nuevo, creo que en nuestras preparaciones virtuales muchos usamos estas reglas. Por ejemplo, a la hora de crear un video, me refiero a mi situación con los niños pequeños, ¿verdad? Siempre con mi compañera de grado estábamos pendientes de que el video estuviera atractivo. Yo, por ejemplo, lo que hacía era que lo miraba y si me miraba muy seria decía, esa no soy yo, tengo que volverlo a grabar. Entonces, pues es interesante que un término que nos pareció a todos desconocido, pero creo que coincidirán conmigo en que en la práctica, pues, son cosas que hasta cierta medida las hemos realizado. Así es. Así es, y eso por eso les decía que me parecía claro que de repente el nombre no lo iban a reconocer, pero el uso sí. Así que por ese lado, extraordinario. Entonces, Miriam, que había pedido la palabra, Miriam Calero. ¿O algún otro quiere alguna intervención? Samaria, adelante. ¿Nos ha abierto el micrófono? Ok, Ahora sí. mi Ahora sí. pregunta está dirigida, don Gustavo, cuando por ejemplo tal vez no se tratan de mensajes de voz, sino más bien en escrituras de mensajes, que se ha perdido mucho, increíblemente, las reglas, tal vez para que no suene tan exigentes reglas gramaticales, sino que la gente viene y te escribe como en, ¿cómo le diría yo? Como en símbolos, te pone, o claves, le llaman los chavalos. A la hora de escribirte un mensaje, por muy corto que sea, te ponen que si una X, que si
no sé, una C para preguntarte algo, se sabe tal cosa, te quieren decir algo y tal vez solo hay 3 letras y uno tiene que interpretar una letra como una palabra. Y no sé si eso entra dentro de esta temática, porque es algo que viene más bien erradicando todo lo que es el léxico, digo yo, en la escritura. Sí, sí. Entonces no sé si eso tiene que ver. Totalmente, totalmente. Justamente el escribir bien viene justamente a recordar eso. Si estamos teniendo, estamos nosotros maestros, estamos teniendo, y hay que analizarlo en ese sentido con amplitud, estamos teniendo una generación que está estableciendo su propio lenguaje en las redes. Y no sé hasta qué punto nos va a servir. Hay que hacer contención, ¿ok? Eh, Uno tiene que aprender a saber qué batalla va a librar, eso estamos claros, ¿verdad? Pero hay que hacer una contención como docentes en hacerlos escribir. Disculpa, no te entiendo. Y bueno, con toda la amabilidad del mundo, pero necesito que me escribas completo, necesito que te escribas, que yo te pueda entender. Recuerda que no conozco, es decir, nosotros no conocemos toda su dinámica lingüística y que de hecho hay algunos académicos que la están estudiando. Ese fenómeno, profe, que tú expones es un fenómeno que está en estudio porque es bien delicado. O sea, no se comunican de forma completa para nosotros, pero ellos se entienden, amén de generar nuevos términos que solamente ellos conocen. Entonces, es como traerlos a nuestro campo. O sea, si necesitas comentarme algo, necesito que te expliques bien. Y por eso yo a veces soy muy renuente a las notas de voz con estudiantes. Me refiero al ámbito pedagógico, no al ámbito personal, al ámbito pedagógico. Necesito que me escribas, porque en la medida que me escribas yo también le puedo hacer sugerencias y sugerencias clave. Bueno, yo trabajo para formar maestros y a veces veo unos errores ortográficos que conviene que te corrijan ahora y no vayas después a enseñar a leer, a escribir con esos errores. Pero más allá de eso es el concepto de que se aprendan a comunicar de modo completo. Ese debe ser nuestro esfuerzo. Entonces, quizás nos toca hacer una cruzada, pero en conjunto. Así como cuando nos ponemos de acuerdo y decimos, si todos exigimos la misma disciplina, los estudiantes no nos van a copiar. Es decir, es que unos son más exigentes que otros, unos están más pendientes del uniforme que otros. Eso es un nunca acabar en todos nuestros colegios. ¿Por qué? Porque unos docentes asumen su papel completo y otros docentes, como yo, que me pongo en ese plan, les digo, o sea, si yo tengo debilidades como docente, es que a veces paso por encima de esos detalles, que si uniforme, que si cabello, que si zapato, que si correa. Y no porque me parezcan poco importantes, no, que siempre trabajo en educación superior donde no estás pendiente de eso. Entonces, cuando estás en el bachillerato, pues yo les confieso que es una de mis mayores debilidades. Y si alguno de mis superiores tiene que hacerme observaciones, eso a mí me cuesta un montón. Pero debo hacer mi esfuerzo para que el esfuerzo de los demás colegas en estar pendientes de esos detalles, por poner un ejemplo, no se vaya de balde, sino que entre todos lo podamos hacer. Entonces, yo me hago mi esfuerzo, pongo en mi lista de clase, pequeñito, revisar uniformes, aunque sea una vez a la semana de todas mis clases, como para que se sienta que estoy en consonancia con mis otros compañeros, porque es que es un detallazo eso. Y luego que los demás compañeros se dan cuenta, bueno, yo estoy pendiente de esto, él está pendiente de eso y este no. ¿Sí? Y aunque yo pueda ser el asesor académico, pues yo en ese momento soy un docente más y tengo que cumplir esas reglas. Bueno, lo mismo creo que tenemos que hacer con las etiquetas y que los muchachos se pronuncien de una forma distinta. Y creo que si lo hacemos entre todos se logra. Yo les puedo mostrar correos donde los estudiantes se dirigen a mí haciendo alguna consulta en la estructura, el orden. ¿Por qué? Porque todas las cosas que les escribo a ellos tienen esa estructura. Entonces ellos se acostumbran. Él saluda, desarrolla y se despide. Y efectivamente ellos saludan, desarrollan y se despiden. Y no tiene que ser largo. Lo importante es que la estructura se vea hasta visualmente. Y lo vamos a ver ahora. Profesor Ramiro Herrera, le doy la palabra. Sí, buenas tardes, doctor. Un placer. Igualmente. Sí, este tema de las reglas son muy importantes y en otras capacitaciones, en otros colegios que he estado, sí la han tomado o la han retomado, pues estas reglas, tal vez desde otra perspectiva.
El punto es, doctor, de que sí, en mi caso, por ejemplo, yo siempre hago mucho énfasis con mis estudiantes de que tienen que escribirme completa las estructuras de elaboración, especialmente en inglés, que es mi especialidad. Lo que yo trato de hacer es que primero trato de aprender el lenguaje de los estudiantes a la hora de escribir, porque hay cosas que yo no, ¿y esto qué significa? Y entonces yo voy aprendiendo también la forma como ellos escriben, porque si nosotros como maestros no nos involucramos con los estudiantes en el aspecto de que aprender cuál es el lenguaje de ellos a la hora de escribir, nosotros tampoco vamos a saber. Una vez hecho eso, yo siempre les digo a ellos que me tienen que escribir en forma completa, no en forma de abreviaciones o contracciones, ¿verdad? Yo les digo a ellos, ustedes pueden hacer eso entre ustedes, sus amistades, pues les digo yo a ellos, pero ya en una forma académica, o les pongo a veces ejemplo a ellos, si ustedes estuvieran, por ejemplo, en una empresa privada, en una empresa, una institución, ustedes no van a decirle a su jefe, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Usted tiene que decirle buenas tardes, por este medio me comunico con usted, señor, no van a decirle ustedes así. Entonces lo mismo sucede. Entonces ahí pues hasta cierto punto yo pues trato de encauzar con mis estudiantes de esa manera, que vean la diferencia, ¿verdad? Porque yo digo que eso es una falta pues de educación. Pero sí, trato de hacer más o menos cosas así y sí, siempre a mi estudiante trato de encauzarlo y sobre todo cuando son primeros ingresos, lo mismo hago. Eso es lo que trato de hacer. Me parece excelente, profe, así es. Así es. Porque, pero fíjese, lo que digo en ese sentido es que lo tenemos claro como personas, como individuos, como docentes únicos, ¿verdad? Ahora el esfuerzo es ese mismo deseo eh, que sea en común. Y además, fíjense, que tengamos horizontes comunes en cosas bien concretas. Es decir, no solo ponernos de acuerdo, todos vamos a exigir que escriban bien. No, eso puede ser incluso hasta muy genérico, sino en cosas concretas, en detalles muy concretos en los que nos pongamos de acuerdo, que no sean solo reglas, sino el esfuerzo. Vamos a incentivar a los estudiantes a que escriban completo e incluso a que nos enseñen su jerga, lo que están diciendo allí, porque es importante generar empatía. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con eso. Hay que generar empatía. Es decir, yo tengo que saber qué significa, pero eso no quita que le insista en que me escriba completo. Me explico, o sea, creo que una cosa no iría en contra de la otra, ¿no? Hola, ¿me pueden compartir asistencia? No hemos pasado la asistencia, pero ya la están poniendo otra vez. Estoy de acuerdo con Teacher Ramiro porque es una forma de saber que estamos corrigiendo al estudiante también. Excelente. Estoy de acuerdo, hay que conocer la jerga y la nueva clave Morse que usan los chicos, pero hay que enseñarles en qué contexto los deben usar. Y eso también es importante. Un poco lo que dice Marlon, bueno, conocerlo para que tengamos empatía, pero lo que dice Liana es justo. Es también que, y como lo dice la etiqueta, es saber en qué espacio y con quién te estás comunicando. Eso es importante. Yo creo que si nos queda algo de las etiquetas es eso, ¿no? Es justamente saber en dónde estoy, en qué lugar del ciberespacio está. Y eso agregaría a con quién está conversando. Si estás con tus compañeros, es probable que ellos te entiendan mejor, porque estás hablando su jerga con tus claves y con su clave Morse, como dicen, ¿vale? Pero si necesitas algo académico y enseñarles sobre todo, yo le insisto mucho con los que trabajo con los del último curso, ya ustedes están a punto de entrar a la universidad y en la universidad se van a conseguir profesores todavía muy renuentes al tema tecnológico, por su edad, por su estructura, por sus maneras. Y hago esta salvedad porque no es un tema de edad, ¿ok? Es un tema de estructuras también. Algunos argumentan su edad, otros argumentan sus estructuras, otros argumentan su área de conocimiento y así cada uno argumenta lo suyo. Pero lo importante es comunicarse efectivamente y que ellos aprendan a distinguir este proceso. ¿Ok? Dicho sea de paso, incluso la escritura caligráfica cuesta mucho
porque el tema del uso de dispositivos, las que trabajan con niños pequeños sabrá que una de las cosas que todavía no se ha logrado resolver es ese espacio de tiempo en que ellos usaron tantos dispositivos que el agarre del lápiz hasta eso les cuesta. Entonces es importante. No sé si la profe Samaria o el profe Ramiro querían intervenir de nuevo. Sí, disculpe, solo quería agregar algo. Digo yo, sería importante que para el próximo año escolar 2022, si Dios quiera, podríamos hacer en el centro una especie de propias reglas de etiqueta que vaya generalizado tanto para el docente como para los alumnos. Entonces, así todos trabajaríamos el mismo idioma, pues es una sugerencia que podría hacer yo. Solamente, gracias. Así es. Fíjese, profe, que recuerde que en los objetivos de aula, en esos objetivos de aula digital que nos planteamos en la primera tarea, eso pudiese ser parte, usted que es de idiomas, no importa que no sea de lengua, es de lengua, pero que no sea de lengua castellana, pero habla el castellano, por supuesto, y la tiene que manejar muy bien para manejar otro idioma, así que lo pueden proponer incluso como objetivos departamentales, que si no lo logran a nivel de estructuras de colegio, yo creo que con las hermanas escuchando toda esta discusión, pues estarán de acuerdo, pero al menos ir haciendo caminos sobre eso. Yo creo que es importante que estos puntos vayan de la mano entre todos y que no sea solamente una persona. Aquí entra en juego la importancia de que los alumnos conozcan las variaciones contextuales del lenguaje. De este modo sabrán cómo comunicarse en distintos ámbitos. Así es, profe Marta. Porque es eso, ¿no? La netiqueta, amén de poder ser, lo que usted dice es algo técnico del lenguaje y que yo sé que nosotros lo enseñamos, pero además el ubicarse en qué red, porque incluso escribir mucho en Twitter no te lo permite, ¿no? O haces hilo, a veces no sé cómo hacer hilo, pero en Facebook sí, pero ellos no son tanto de Facebook, ellos son más de Instagram. Entonces en Instagram son más fotos que escrituras. Y así, entonces es también saber en qué lugar estoy escribiendo. Primero el profesor Francisco y luego la profesora Zoraida. Francisco Zavala. Buenos días, maestro Gustavo, ¿cómo ha estado? Todo bien, gracias a Dios. Mire, también aquí con esta, haciendo referencia con el maestro que acaba de hablar hace poco, entre las reglas debe de haber, digo yo, la de que todos los alumnos tengan su cámara abierta, ya que es una aula virtual, y por lo tanto, la idea del maestro pues, es tener una visual con el alumno, porque puede pasar que te dejen ahí la letrita que sale SMF y a lo mejor el alumno no está al otro lado, entonces puede hacer que el profesor esté solo de repente dando la clase. Le digo porque principalmente los alumnos más pequeños son los que más se rehúsan a abrir la cámara, pues ya más bien los alumnos que están en noveno, en décimo, pues siempre están con sus cámaras abiertas y están en ese contexto que saben que es una aula virtual. O sea, que lo único que están es en su casa, pero que parte del colegio y que están sobre las normas del colegio. Entonces, yo siento que aquí son los padres de familia los que han permitido esto, porque ellos son los que están en su casa y podrían ellos ayudar en esto, principalmente con los alumnos pequeños, porque esa fue una de las cosas que más costó, que ellos abrieran esa cámara, pues. Y algunos, pues, cuando lo abrían, se enteraban que estaban molestos. Y entonces, uno, ponerlo como norma, que ellos tienen que tener esa cámara abierta porque es una aula y se tiene que respetar y tener las normas como que se deja en una aula normal de tu colegio. Y la otra, pues, que los padres ayudaran en ese sería. Y los padres en este sentido, como dices, hay que involucrarlos, profesores. Sí. Totalmente. Claro. Ellos tienen que estar también conscientes porque ellos pueden caer en los dos pasos, en los dos equipos, o en el equipo que les apoya a ellos tanto que se mete en la dinámica, porque hay papás así, quizás también por la edad, y otros papás que
más bien pelean porque no les entienden, pero quizás no tienen las estrategias, y ahí es donde nosotros tenemos que enseñar que tenemos la pedagogía, ¿no? Eso es un punto importante. Profesora Aida. Sí, buenos días a todos. En el colegio ya existen, en el Pureza de María Carretera Masaya, existen reglas para la videoclase. Y se compartió a inicio de año con los niños y con los padres de familia. Se les hace énfasis. Yo creo que esto de las netiquetas vendrá a enriquecer un poco más nuestro reglamento que tenemos, y es reglamento aplicable para maestros y aplicable para los alumnos. Y claro, esto surgió de que el año pasado tuvimos la primera experiencia de tener la videoclase, y entonces teníamos también reglas, pero esto hizo esta experiencia del año pasado que enriqueciéramos las de este año. Y sí se aplicó, y sí se trabajó, y en lo personal me funcionó. Soy maestra de segundo grado, y el insistir en tener las camaritas encendidas, pues no hubo mucho problema con los chiquitos. Sí, más sin embargo con los de sexto grado, porque daba creciendo en valores en sexto grado, sí tenía muchos problemas de que encendieran las cámaras. Entonces yo hacía el énfasis de decirle que había un reglamento y que el que estuviera encendido, conectado, pero no encendida su cámara, a mí me era una ausencia. ¿Qué les parecía a ella si yo apagara mi cámara y solo hablar y hablar? Era como que el maestro no estuviera ahí también. Entonces, parte de la asistencia, de tomar en cuenta la asistencia, era que el alumno, además de permanecer toda la videoclase, permaneciera con la cámara encendida. Pero sí hay un reglamento, se hizo en consenso, se enriqueció del año anterior, y yo creo que esto de esta charlita de hoy, esta enseñanza de hoy de las etiquetas, pues vendrá a enriquecerlo mucho más si tenemos la necesidad de seguir en línea. Gracias. Gracias a ti, profe. Estupendo, sobre todo porque, como muy bien dices, la experiencia les ha ido permitiendo construir sus propias reglas de videoconferencias, ¿no? Que seguramente tienen muchas más cosas de las netiquetas, pero lo de las netiquetas tiene incluso su forma de trabajar desde las cámaras abiertas. También hay una reflexión que los colegios tienen que hacer, y es importante, ¿no? En los lugares de mayor dificultad de acceso, la cámara abierta hace un mayor uso del Meet, ¿sí? Y eso lo trabajamos con los administradores de plataformas, ¿no? El uso del Meet se dispara cuando todas las cámaras están abiertas. Y de hecho hay auditorías que se hacen al sistema y se pueden ver clases al mismo tiempo con las cámaras abiertas. Yo no digo que se cierren, porque nosotros tenemos la misma... aquí en Panamá se tiene la misma norma, ¿no? Y el estudiante en situaciones concretas o su padre de familia, pues reporta cuando no la puede tener. Pero que sepamos que hay un mayor uso de conexión al momento de todas las cámaras abiertas. Entonces hay momentos en donde incluso en formaciones me ha tocado, por favor cierren un momento las cámaras para que el sistema como que se regule y volvamos, ¿no? Sobre todo el Meet. El Meet utiliza muchísima más data. Y en los teléfonos se resiente bastante, sobre todo los chicos que entran con dispositivos móviles, teléfonos, tablets, se resiente más. En el computador se nota menos, se suele notar menos, pero es también bastante. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta en términos tecnológicos y técnicos además. Es cierto también que los pequeños cumplen más normas, eso por descontado. Nosotros, por supuesto que el grueso de las netiquetas en términos de escritura lo tenemos en los preadolescentes, como dice la profe, en sexto y ya séptimo a noveno más o menos. Y cuidado hasta quinto año. El punto fundamental es acompañarlos. O sea, acompañarlos, y una recomendación, no verlos, a ver, que no sean críticas las que lleguen a los muchachos, sino que sean manifestaciones de poder comunicarse mejor. Fíjense que el lenguaje incluso va a cambiar, o sea, que ellos no sientan que ahora me van a regañar también por cómo escribo, ¿sí? Que no sea un regaño, sino que sea una permanente exhortación a que quiero entenderte, y si no me escribes completo, no te entiendo. Eso es muy distinto a ahora vamos a normar, es decir, son normas, pero recuerden que la norma sin razón
va a siempre ser un peso. Y en ese sentido, don Bosco, por eso era bien vanguardista, ¿no? Porque la norma tenía una razón de ser. Empecemos por la razón, pues que necesitamos que se comuniquen oportunamente. ¿Ok? Bien, vamos a ver el uso de del correo electrónico. El correo electrónico es una estructura bastante reconocida para nosotros, sin embargo, tiene unas características particulares, porque el correo electrónico es una forma consistente de generar un espacio de trabajo. Y eso es lo que vamos a tener ahora en los correos. Un elemento que en la certificación se exige mucho es cuáles son esas características del correo electrónico, del Gmail, que ayudan a mi trabajo diario. Entonces, yo quiero que veamos algunas de las funciones del correo electrónico y que las veamos con un propósito importante. Es decir, que de aquí al terminar, nosotros tengamos la posibilidad de hacer y repetir esas tareas. O sea, las apliquemos a nuestro correo. Me explico. Bien, este es el correo del líder de Panamá, de Google, ¿verdad? Pero más allá de allí hay algunas cosas que nos pueden servir. Vamos con algunas desde cero. Una de las cosas que, como vengo diciendo, tiene el correo electrónico es que es un espacio de trabajo. Google, cuando cambia de la suite, Google Suite, a Google Workspace, cambia un punto de la mentalidad. La suite tiene herramientas alrededor de la cuenta de correo. Ahora sigue siendo así, pero el Gmail, que es la fuente original de Google, es el espacio de trabajo, Workspace. Entonces, ese Workspace nos permite visualizar que no solamente es un espacio para mandar y recibir correos electrónicos, sino que yo puedo chatear, es decir, usar el chat como una aplicación dentro del propio Gmail, o generar espacios. Estos espacios son del propio chat, pero son comunes, y reuniones, es decir, que puedo generar, ¿sí? Puedo generar de alguna manera mis propios encuentros por videoconferencia. ¿Ok? Generar una nueva reunión, unirse a una nueva reunión. Estos elementos son nuevos. Yo no sé si se percataron. Cada administrador de plataforma en los correos institucionales tiene que permitir que esto se pueda ver así. Eso por una parte. Pero en los correos personales tienes que configurarlo para que se vea así. Entonces vamos a ver algunos elementos de las configuraciones del Gmail para que desde allí podamos sacarle más ventaja y potenciar elementos que nos van a ayudar seguramente en el trabajo continuo. ¿Vale? Vamos a ir aquí a la ruedita. Recuerden que esta rueda siempre es un espacio, un botón para configuración. ¿Qué hace ahora? Él te hace ajustes rápidos, ¿sí? La densidad es cómo se va a ver la estructura de ese espacio de trabajo. El tema, que lo puedes cambiar, los colores, ya lo vamos a hacer. Tipo de bandeja de entrada, la personalizada. Mensajes importantes primero, mensajes no leídos primero, mensajes destacados, ya los vamos a repasar. Mensajes prioritarios que se pueden personalizar. ¿Cuáles son esos mensajes que yo considero prioritarios? Y varias bandejas de entrada cuando yo quiero personalizar, ¿no? Cuando tengo un correo que necesita para varias cosas. O un panel sin división a la derecha con la bandeja de entrada, que es lo que tenemos ahora, o una bandeja de entrada debajo. En lo particular no me gusta, pero es una opción que puede servir para cada uno. Esto es el genérico de estas actividades. Como siempre digo, esto hay que meterse y empezar a pinchar, porque no, el correo no va a explotar. ¿Ok? Pero lo que sí les doy como clave es estos iconos que van a ver aquí, que me van a indicar, esto se refiere. Entonces, cuando yo diga destacados, son estas estrellitas que usted va a ver aquí.
Si yo, por ejemplo, a este correo le pongo estrellita, ese es un correo destacado. Entonces, si yo marco aquí destacados primero, ya está de primero, pero fíjense cómo se va a ver. Me va a poner los destacados primero. Porque si yo lo destaco es porque ese correo para mí es importante. O porque ese correo necesita dársele seguimiento. ¿Ok? De todos modos, cuando le quiera dar seguimiento, tengo otra herramienta que la vamos a aprender ahora. Entonces, aquí mucho oído abierto, muchos ojos abiertos. Recuerden que queda grabado para que podamos atender a todas las configuraciones. Y si en algo me salté, pues o me lo escribe o revisamos la grabación sin ningún problema. Entonces, destacados primero. No leídos primero. Entonces, él me cambia la opción y me pone estos que no lo he leído, que son notificaciones. ¿Ok? Son notificaciones. Importantes primero. Estos son los importantes primero. ¿Por qué los ha considerado importantes? Porque él ha visto que son notificaciones recientes que conviene que tengan una revisión importante. Él considera que son importantes y que debo leer. ¿Sí? Predeterminada era como estaba. ¿Cómo es predeterminada? Que se vea principal, la columna, ¿no? Principal, social, promociones, notificaciones y foros. ¿Vale? Sin división, que es como está ahora, o el panel a la derecha me va a decir que lo vuelva a cargar. Vamos a cargarlo para que vean cómo se va a ver el panel a la derecha. Entonces, si yo, por ejemplo, esto fue el grupo que creamos el otro día, ¿verdad? Y Marta me respondió, Noelia me respondió. Entonces, aquí está esa respuesta. Yo puedo tenerlo así e ir viendo a la izquierda el correo, cualquiera de los correos, y a la derecha abre el propio correo, ¿sí? Pero si voy a responder es en ese espacio. Entonces hay que entender que a veces esos espacios tan pequeños a algunos no nos gustan, preferimos el espacio más grande. Entonces esas decisiones son nuestras, son decisiones de cada uno porque es su espacio de trabajo. Lo que yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente es que a cualquier pregunta de certificación, usted sepa que para el módulo de configuración del correo tiene dos opciones. Una que es la configuración de visibilidad, que es la que estamos haciendo. ¿Cómo se hace o cómo se ve más cómodo mi espacio de trabajo? Y luego hay otras configuraciones, vuelvo a dar aquí en configuración y doy donde dice ver todos los ajustes. ¿Sí? Que son las configuraciones más completas de todo el correo electrónico. Es probable y estoy seguro que algunos jamás han entrado a este espacio que está por aquí. ¿Ok? Y no pasa nada, ya estamos entrando. Vamos a ir poco a poco viéndolo. Fíjense, en principio estas son las configuraciones. Lo que dice general es la configuración general que están observando aquí. Aquí hay un tema del idioma que sí quisiera que supieran porque es importante tenerlo, ¿no? El idioma de visualización de este Gmail es en español por defecto. Cuando usted crea su correo, el correo Google identifica desde dónde lo está creando. ¿Ok? Entonces, por defecto, asume que está, si se creó en Panamá, pues se habla español, o si se creó en Nicaragua, se habla español en general. Si se crea en Jamaica, pues le pondrá inglés y así sucesivamente. Pero usted puede cambiar la visualización del idioma y colocarle otro idioma de visualización, de tal manera que todo se va a ver en función de ese idioma. Por ejemplo, voy a poner inglés. Todo cambio que yo vaya haciendo aquí no se va a ver de inmediato. Necesito guardar en la parte inferior. ¿Ok? Guardarlo. Y se va a revisar de nuevo el correo. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense que todos los elementos de organización del correo se cambiaron a el idioma inglés. Forms, updates, promotion, social, primary. Entonces, eso es para los que lo quieran tener en otro idioma, que hay profesores de inglés que de repente esto les resulta pues más cómodo, más a gusto y un ejercicio mayor.
Usted le podrá pedir a sus estudiantes que traten de ponerlo así para que se acostumbren a ciertos términos en inglés. Hay colegios que ya trabajan francés, pues lo pueden cambiar al francés y así sucesivamente. Hay hermanas que les complacerá tenerlo más bien en catalán. Bueno, en fin, eso es una manera de cómo voy a ver el correo electrónico, ¿vale? Voy a volver a ese espacio para que podamos revisar. Español Latinoamérica, igual. Por supuesto, nada como el idioma nativo, eso por descontado, ¿verdad? Ok, vamos a dos elementos importantes de la visión general y luego nos vamos a otros dos aspectos que seguro les van a ser de mucha utilidad. Bien, forma determinada de respuesta. Cuando yo respondo, él ordinariamente él tiene que saber a cómo responder. Le responde a la persona que envió el mensaje, pero en los espacios de trabajo, por eso es que esta función es nueva, en los espacios de trabajo, por ejemplo, la hermana Carolina Meléndez manda un correo como directora general y manda un correo a sus coordinadoras o les manda un correo a los docentes con copia a las coordinadoras. Estoy poniendo un ejemplo. Y yo le quiero responder a todos. Entonces, en vez de que responda directamente a la hermana, le responde a todos. Es decir, que a todos les llega la respuesta que yo le haya dado a la hermana. Eso en los espacios de trabajo es sumamente importante, porque nada más no se entera quién me escribió y a quién les estoy respondiendo, sino que todos al mismo tiempo se van enterando de la situación. Repito, en los espacios de trabajo, laboralmente hablando, responder a todos es muy positivo, ¿sí? A veces hay personas que al no saberlo manejar se fastidian de que le lleguen todas las respuestas de todo el mundo o no se entera que no es con ella, pero que tiene que enterarse de lo que ahí se está diciendo. Esos detalles en la dinámica tecnológica nos va ubicando en ese espacio de mayor amplitud. Recuérdense que en la información está el conocimiento y en el conocimiento pues está el poder hacer un trabajo de calidad. ¿Ok? Luego hay otros elementos como estilo de texto predeterminado. ¿Cómo quieres que tu cuerpo del mensaje salga? ¿Cómo quieres que ese cuerpo del mensaje se vea? Lo quiero en letra de un tipo. Esto lo pueden predeterminar, incluso el tamaño. Yo siempre pongo tamaño grande, por ejemplo. En este no, pero en los míos de uso personal pongo grande porque, bueno, yo tengo presbicia y necesito leer en grande y necesito que los demás lean en grande. Y el color del texto, usted puede ponerle un azul, no le ponga rojo, por favor, porque todo le va a salir en rojo, o lo deja sencillamente en negro, ya está. Le quita el formato si lo desea. ¿Quiere cambiar el tipo de texto? A mí me gusta mucho el narrow. Bueno, que sea ese. El que usted desee, eso lo puede predeterminar. Voy a otros elementos. Ajá. Autocorrección, avance automático, ortografía. Ajá. Habilitar correos dinámicos. ¿Qué son los correos dinámicos? Ustedes se recuerdan, bueno, no se recuerdan. Los que estuvieron en los 4 martes de octubre conociendo el Drive, se recuerdan que en los documentos de Google, documentos de procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones, nosotros podemos hacer comentarios a esos textos y le llegan de modo automático al correo de la persona a la que nosotros le hacemos el comentario. Para que nosotros podamos contestar dentro del mismo correo, necesito habilitar correos dinámicos. Eso es lo que se llama correos dinámicos. Es decir, que la respuesta es inmediata y que inmediatamente lo que se coloque allí, lo que yo le coloque de respuesta al comentario de una persona en un documento de Drive, se va a ver reflejado en el documento de forma directa. Queda en el correo la respuesta y además queda en el documento. No sé si me voy explicando en ese sentido ese punto. Cualquier duda, al chat, por favor. Sugerencias gramaticales activadas, sugerencias ortográficas activadas. Ir a la conversación anterior, siempre se va a la más antigua o la más reciente, eso lo decide cada uno. Autocorrección activada. Activar sugerencias de escritura. La redacción inteligente es otra de las novedades de Gmail. Y en un examen de certificación es muy probable que les aparezca. ¿Qué quiere decir la redacción inteligente? Que
el mismo sistema va viendo lo que vas escribiendo y es capaz de sugerirte el resto de la oración. Si ese resto de la oración me satisface, basta con que le dé al botón de tabulador, que para efectos, si se ubican en un teclado, eso nada más les va a aparecer en computadora, ¿no? En el correo no va a aparecer. En el teclado, en la parte izquierda, encima del bloque mayúscula, les aparece unas rayas en doble dirección con unas rayas horizontales y verticales. Ese es el bloque de tabulador. ¿Ok? A ver. En los correos, ¿cómo podemos evitar un email no sea catalogado como spam? Si es nuestro, no tenemos cómo resolverlo. Es decir, yo no tengo cómo verificar que cuando yo mande un correo, el otro no lo resuma como spam. ¿Ok? Pero lo que sí puedo evitar que cuando venga un correo de allá para acá es que los tenga registrados en mis, tratamos de tenerlos registrados en mis, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, perdónenme. Se me fue la palabra. En mis contactos, quería decir. O sea, si están registrados en mis contactos, entonces ya lo reconoce y no manda el correo a spam. ¿Ok? Eso es importante. Cuando mandamos correos muy masivos, ese correo puede ser spam. Puede darse spam. Últimamente está como muy sensible la red para generar muchos spam. Entonces, en ese sentido, hay que, por ejemplo, los correos institucionales, tratar en lo posible de registrar a nuestros compañeros, tenerlos registrados para que los correos vayan generándose. En la administración de las plataformas, ¿sí? Que lo hace cada colegio, hay un espacio donde se evita que los correos de la plataforma, es decir, los correos institucionales, caigan en spam. Entonces, eso también se puede evitar al máximo desde allí. No tiene que ver con el modelo del dispositivo. No tiene que ver. A veces tiene que ver con el tipo de adjuntos. Cuando son muchos adjuntos, cuando no es un adjunto que reconozca fácilmente. Recuerden, no sé si saben, pero los correos ya tienen su sistema de antivirus y Gmail no es la excepción. Hay correos o archivos que por su excesivo peso no pasan por el antivirus, ¿no? Porque pasan los 25 megabytes, entonces el antivirus no se activa. Entonces, claro, en ese tipo de envíos, sobre todo videos, ese tipo de cosas, cuando sucede así, entonces es más fácil que vaya spam. Por eso, ellos recomiendan que si es de esa manera, subas el archivo al Drive y compartas desde el Drive, no lo compartas desde el propio correo. Son sugerencias o tips que evitan que los correos vayan a spam. Pero sí es cierto, yo tengo como práctica que todos los días reviso spam, todos los días. O sea, yo reviso mi correo todos los días y de hecho dedico media hora para revisar correos y saber qué tengo que responder. Y en ese momento, nada me cuesta abrir la carpeta de spam y ver. La mayoría de las veces es basura, pero a veces consigo correos de personas que estoy esperando. Miren, sin ir muy lejos, hace 2 semanas la hermana Isabel me mandó un correo y su correo llegó a spam. En esos días, porque estaba en la Academia Nacional de Oratoria, no revisé el correo con la misma estructura habitual, no revisé spam y resulta que estaba allí. No me entero hasta que ella me llama. Ya te envié un correo, hay algo que está pendiente, no sé qué. Cuando fui a revisar, estaba en spam. Y era de la misma plataforma. Era de ISAC a ISAC. Total que puede suceder. O sea, no estamos eximidos ninguno de eso. Ok, redacción inteligente, ya más o menos tenemos claro. Ya ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Acceso experimental. Este acceso experimental, eso es de acuerdo a lo que cada uno decida. Yo sí les recomiendo que no lo tengan activado si no están dispuestos a practicar. ¿Qué quiere decir esto? El acceso experimental es que cada cambio que haga Gmail a usted le va a llegar de primero. Entonces, a veces hay personas que esto les agobia, porque ahora lo cambiaron. O sea, no se da cuenta que usted activó, por ejemplo, un acceso experimental que le hace tener de primera mano los cambios
y por supuesto a veces sentirse agobiado o agobiada porque tiene que usar ese cambio y de repente está apurado. Entonces yo ahí sí les digo, manténganlo así. Yo lo tengo en algunos correos específicos, pero no precisamente en este, porque además es un correo que comparto, un correo que no es, lo creé yo, pero no es de Gustavo. Entonces, en ese sentido, pero los correos personales, quien lo desee puede habilitar acceso experimental y le ponen y le quitan cosas sin previo aviso, sino que eso va porque están experimentando. O sea, ellos empiezan a probar con los correos sus cambios. Entonces, los que activan esto, pues son sus conejillos de indias para probar. Vista de conversación activada, eso lo solemos tener. Todo esto viene por defecto, no fue que lo escogimos. Esto lo que están viendo viene por defecto. ¿Okay? Quisiera mostrarles dos cosas. Una, bueno, aquí pueden cambiar la foto del perfil. Eso por descontado se ve, pero realmente se cambia en otro lado. Ya vamos a ir a ello. Vamos a las firmas. Ahora yo puedo crear varias firmas y establecer en el propio correo qué quiero que aparezca en la firma o cuál firma quiero que realmente se utilice. Entonces ustedes lo pueden tener, por ejemplo, esto sucede mucho en los correos, en cualquier correo, ¿no? En el correo institucional, por ejemplo, esta es la firma institucional de la Comunidad de Educadores Google de Panamá. Pero yo puedo escribir un correo donde esta firma no aparezca porque quiero que aparezca mi nombre, Gustavo, porque soy yo el que está respondiendo y no la comunidad. Entonces, yo puedo, cuando escribo, redacto mi correo, quitar la firma. Puedo tener varias firmas. En mi correo personal, yo tengo una firma institucional, una firma personal y una firma que he llamado una firma distinta, le puse, que es una firma sencilla, que nada más dice mi nombre. Nada más dice mi nombre. Entonces, dependiendo a quién le escribo, estoy refiriéndome a mi correo ultra personal, pero que también hay personas con las que he trabajado que lo tienen. Entonces, bueno, si les respondo a ellos, les respondo de una forma más institucional, más formal, quiero decir, o una firma más personal, pero que tiene todos mis datos, o una firma que solamente dice mi nombre. Eso usted lo puede aquí. Crea una firma nueva, le asigna un nombre, por ejemplo, solo Gustavo, voy a poner ahora, solo Gustavo, crear, y aquí tengo el editor. Entonces yo quiero que aparezca, por ejemplo, Gustavo Misraín González Rodríguez, líder QG Panamá. Por ejemplo, puede salir mi página web, ¿no? Didáctica.net. A ver, preguntas por aquí. Se puede agregar una imagen personalizada. Ya lo vamos a ver. Fíjense, aquí tengo para cambiar la letra. Esto es un enlace, ¿verdad? Le pongo que es un enlace. Puedo agregar una imagen. Voy a insertar una imagen. ¿Qué imagen creen que necesite aquí? Bueno, yo necesito una imagen que tenga que ver con que yo soy certificado, ¿verdad? Voy a documentos, voy a personal, voy a... Yo tengo aquí una carpeta de Google y tengo mis badges. Voy a poner certificación de nivel 2, que es la más alta, ¿verdad? Esta es la certificación de nivel 2, la voy a poner pequeña. Vale, me salió donde no era. Vamos a repetir el proceso. Quiero que aparezca aquí abajo. Vuelvo. Y entonces aquí puedo buscar una imagen, o puedo poner una foto también, una foto personal. En este caso, como es un tema de Google, pues coloco las... voy a ponerle pequeño. Entonces fíjense cómo sale. Le puedo poner color aquí o ponerle negrita, ponerle en cursiva. Esta es mi firma, solo Gustavo. Ya lo vamos a ver más adelante cómo se van a ver. Total que eso siempre tengo que darle abajo, guardar. ¿Sí? Y antes de irme de esta primera parte, tengo la respuesta automática. Que las respuestas automáticas a los correos institucionales también hacen mucho bien.
¿Por qué? Las respuestas automáticas a los correos institucionales tienen doble visión. Una, o se utiliza en el periodo de vacaciones, periodo en el cual usted no va a estar en la oficina o no va a estar en clases. Por ejemplo, ustedes que están terminando curso, pues le ponen, una vez que ya el colegio termine usted con el colegio, pone su correo institucional en una respuesta automática, da su saludo y en este momento estaré en un periodo de vacaciones y me reintegro en tal fecha. Y usted puede activar desde el primer día hasta el último día cuál es su respuesta automática activada. Todo correo que llegue a su bandeja va automáticamente a responder que usted está de vacaciones, ¿sí? O la otra opción que se utiliza en la respuesta automática es que usted, por ejemplo, yo para la asistencia, ese correo de asistencia que ayuda a tanto a profesores como a estudiantes, tiene un correo, una respuesta automática, para que la gente esté segura que al menos llegó el correo. Y eso tranquiliza mucho. En las universidades yo tengo un mensaje automático que le dice al estudiante que si está entregando un trabajo, que esté tranquilo, dicho en un lenguaje más preparado, que su mensaje ha llegado a mi bandeja. O sea, que si me enviaste un trabajo, llegó. Eso a nivel de educación a distancia tranquiliza muchísimo porque siempre está la incertidumbre de si recibió mi tarea, si no la recibió, y si hay algo que hay que disminuir en la educación a distancia es la incertidumbre. Entonces, la respuesta automática tiene esas características. Dicho esto, bueno, yo no voy a activar una respuesta automática, pero es para que lo sepamos, voy a guardar cambios. Si yo voy a redactar, fíjense que tengo por defecto la firma institucional, lo que quiero mostrarles. Pero aquí tengo el bolígrafo de la firma, ¿verdad? Sin firma o solo Gustavo. Si le doy solo Gustavo, fíjense que de una vez él adquiere la firma solo Gustavo en este bolígrafo que está acá. ¿Vale? Entonces, o sin firma, lo quiero sin firma. Entonces, yo decido qué firma quiero. Y si quiero administrar firmas, él me va a abrir el espacio de la administración de firmas, que es donde estábamos antes. ¿Ok? Voy a las etiquetas y a las plantillas para cerrar esta primera parte. Etiquetas. Estas son las etiquetas del sistema. Y estas son las categorías del sistema. Cuando me refiero al sistema es las que vienen por defecto. Mensajes pospuestos, mensajes importantes, mensajes enviados, programados. Es lo que está aquí a la izquierda. ¿Okay? Esas son las etiquetas. Y las categorías son las que están arriba. General, social, notificaciones, foros y promociones. Y aquí se pueden crear etiquetas nuevas. ¿Qué son etiquetas? Son la forma de organizar mis correos electrónicos. Saber de dónde provienen y saber dónde los puedo reubicar. A nosotros nos dicen que si yo busco aquí en todas las conversaciones me puede aparecer. Y eso está bien. Pero si yo quiero un orden tipo archivo, y busca con la palabra archivo, por eso no había querido decirla, ¿no? Si yo quiero organizar, mis correos, utilizo las etiquetas. Pero la palabra archivo en Gmail, en Google en general, no quiere decir archivar para ordenar, sino archivar para no utilizar. Entonces, atentos por favor con esta diferencia porque es muy importante. Si yo estoy en Classroom y archivo un Classroom, lo estoy organizando para no usarlo y le estoy quitando acceso a todo el que estaba en ese Classroom en activo. Si yo archivo una conversación de Gmail, es que la estoy quitando y la estoy desapareciendo porque no la necesito. Ese es el concepto de archivar en Google y sobre eso hay que tener mucho cuidado. Por eso usé más el verbo organizar para entendernos mejor y que no se nos enrede el asunto. Puedo crear etiquetas. Yo las etiquetas no suelo crearlas en este espacio porque muchas veces las creo en el propio campo de trabajo, por decirlo de alguna manera. Pero puedo crear una etiqueta. Escribe un nombre para la etiqueta nueva. Bootcamp. Entonces, todos los correos que lleguen del Bootcamp van a tener esa etiqueta. Creo mi etiqueta. Y aquí vamos a poner las conversaciones que sean del Bootcamp.
Ya van a ver cómo. Por ejemplo, yo voy a recibidos, ¿sí? Esta conversación, fíjense, aquí tengo el tema, el botón de archivo. Si la archivo, la desaparezco. Y no la vuelvo a conseguir, sí, tienes que ir a conversaciones archivadas, ¿sí? Pero, repito, cuando se archivan, ya usted no va a recibir notificaciones de que te dieron respuesta ni nada. Entonces, mosca con los archivos porque pueden ser perjudiciales. Aquí tengo en spam algo, miren. Me mandaron esto, no es spam. ¿Ok? Vamos a ver. Fíjense. Esto tiene por defecto una recibidos. ¿Ok? Está ahí. Fíjense en todo esto que está aquí arriba. Vamos a observarlo, por favor, porque tienen varias funciones acá. Una, marcar como spam. Entonces, en lo sucesivo, cada vez que llegue algo de ese correo, me lo va a marcar como spam. Hay que tener cuidado cómo se usa. Enviar a papelera, borrar, pues eso lo sabemos todos. Y recuerden que 30 días después de la papelera se elimina. Marcar como leído. Entonces, se quita como pendiente de leer porque ya yo sé que es una notificación. Yo las notificaciones así las marco como leídas. Posponer. ¿Qué quiere decir posponer? Que no lo puedo leer ahora. Estoy consciente de su, ¿cómo se dice? De su presencia, de que llegó, pero no lo puedo leer ahora. Entonces pospongo su lectura. Y el sistema va a estar pendiente para que yo lo vuelva a leer y no se me pierda el correo. Ojo con eso. Pero también tengo agregar a tareas, agregar a task. Y les voy a presentar otra herramienta que se puede utilizar fuera de Google, Gmail, o se puede utilizar dentro de Gmail. Fíjense, este icono aquí es este mismo icono aquí a la derecha. Después les voy a enseñar a usar el Keep, que es como la lista de la libreta de notas. Pero el task es tareas. Si yo por ejemplo, este correo, necesito responderlo, pero responderlo con una información específica, yo lo puedo agregar a la tarea. Es decir, por ejemplo, supóngase que es un padre de familia que me está pidiendo una información. Entonces, no respondamos a lo loco, y perdonen la expresión, a ciertos correos que además requieren que sean bien preparados, porque estamos hablando de correos de trabajo, no es miedo a los papás, no, así sea un estudiante. Si yo no tengo la respuesta completa en ese momento, para que no se me olvide, o lo pospongo o lo agrego a tarea, porque además, supóngase, no tengo que hablar, no sé, con la hermana Esther. Entonces, ahí eso me genera una tarea, ¿sí? Me genera una tarea que no quiero que se me olvide. Entonces, si yo lo agrego a tarea, él abre inmediatamente tarea, yo ahí no he agregado ninguna, comienzo, y ese de bienvenida yo le coloco, le agrego unos detalles. Necesito preguntarle al hermano Esther tal cosa para dar respuesta. Y ya eso se agregó. Entonces, él va a estarme avisando que tengo pendiente esta tarea hasta el momento en que yo haya respondido ese correo. Y después la marco como completada. Y la tarea se me deshace. Repito, lo agrego como tarea, coloco los detalles, por ejemplo, hablar con la hermana Esther sobre un punto para responderle a un estudiante. Aquí pongo la fecha y la hora límite, porque necesito también establecer hasta cuándo puedo, ¿cierto? Y si se tiene que incluso repetir para que no se me olvide. Está bien. Entonces, él cada vez que entre me va a recordar que tengo una tarea, que tengo pendiente la tarea, hasta que yo haya respondido. Hablé con la hermana Esther, le respondí al estudiante y aquí hago con el ganchito y la marco como completada. Esta es una pequeña aplicación que siempre, y la podemos buscar permanentemente. Esto tiene aplicación en el teléfono y sirve muchísimo porque usted puede poner cualquier tarea independientemente del correo. Usted puede poner cualquier tarea y se la recuerda. Usted puede poner su lista de cosas por hacer y va resolviéndolas y termina su día
habiendo resuelto todas las tareas pendientes o la mayoría de ellas. Por eso les digo que Gmail ya no es solo mandar correo electrónico, es una visión concreta de mejorar nuestro espacio de trabajo, ¿sí? Voy con las etiquetas que las creamos. Fíjense, aquí tenemos a la izquierda el bootcamp, ¿sí? Que fue la etiqueta que creamos. Vamos a ponerles color, porque en estos 3 puntos siempre tenemos elementos como para escoger. El color habitual ahorita es ese por defecto, pero yo le puedo poner a la etiqueta cualquier color. A mí me gusta mucho el naranja, entonces yo le coloco ese naranja, ¿sí? Esta conversación todavía no tiene una etiqueta, ¿sí? No tiene una etiqueta. Marcar como leída, eliminar estrella, crear evento, porque de un correo yo puedo crear un evento, ¿sí? Recuerda que debes enviarme el enlace para reunirnos entre nosotros, los maestros que damos 5º grado. Bueno, te crea el evento a partir de allí. Pero aquí tenemos las etiquetas. Fíjense, le doy etiqueta y me dice, bueno, él originalmente está en foro, ¿sí? Pero también tengo bootcamp y le coloco bootcamp. ¿Ven cómo se coloca la etiqueta aquí al lado? Entonces, cuando yo entro a mi correo, ya no solamente tengo las categorías aquí arriba, sino que tengo etiquetas que me permiten agregar todo esto. Por ejemplo, estos son bootcamp. Entonces todo se me va ordenando como bootcamp. Si yo le doy clic acá, él me busca solo los correos que tengan etiquetas bootcamps. ¿Sí? Voy a crear otra etiqueta. Por ejemplo, todas estas etiquetas de por aquí son martes de Google. ¿Sí? Administrar etiquetas o crear una nueva. Voy a crear una nueva que se llama martes de Google. Crear. Esa etiqueta yo quiero que sea color azul, que es el color de nuestra, ¿sí? Aquí se puso martes de Google porque tengo esa conversación seleccionada, pero lo voy a eliminar. Yo quiero que esta conversación sean de martes de Google. Martes de Google. Entonces, fíjense cómo si yo entro a mi correo, a mi página principal, yo puedo distinguir a qué se van refiriendo mis cuentas, mis correos y en dónde están ubicados. Incluso, no quiero enredarlos más, podemos con esto es suficiente por ahora para ir sabiendo algunos elementos, pero yo puedo filtrar las conversaciones y decir, todo correo que me llegue desde la cuenta dirección general, ¿sí? Es colegio urgente, por decir algo. Entonces, el sistema cada vez que vea que un correo llega de la dirección general, pero esa etiqueta es mía, no tiene que ser de todo el mundo, esa etiqueta es para mi correo. Ah, eso es correo, eso es colegio urgente, para tenerlo ubicado en un espacio preciso. O yo quiero que sea de estudiantes, entonces todos los correos que vengan con números, por decir algo, van a ser de estudiantes. Usted puede crear su propio filtro. Voy a cerrar esta parte para trabajar las plantillas, que estoy seguro que les van a servir muchísimo. Bien, vamos aquí a avanzadas. Aquí, configuración y estos son elementos avanzados. Vamos a donde dice plantillas, por favor, y habilitamos. Eso por defecto viene inhabilitado. Por favor, lo vamos a habilitar para que vean cómo vamos a trabajar. ¿Sí? Solo eso, basta con habilitar y terminamos. Como ya yo lo tenía habilitado, aquí no me va a cambiar. Pero ustedes sí, acuérdense de que tienen que darle guardar cambios. ¿Para qué son las plantillas? Vamos al correo aquí. ¿Para qué son las plantillas? Las plantillas nos permiten crear correos no automáticos, que serían la respuesta automática, pero sino correos que ya sabemos que necesitamos usar y que pueden abreviarnos mucho el trabajo por hacer. Por ejemplo, hay docentes que tienen como estructura, cosa que me parece bien,
darle acuse de recibo a sus estudiantes que su correo, su trabajo llegó al correo. Yo sé que estamos trabajando en Classroom, pero hay algunos que tienen otras dinámicas y que a veces les mandan al correo. Entonces usted en cada correo empieza a escribir, bueno, gracias fulanito, Dios te bendiga, bendiciones, como ustedes quieran decir, y lo escriben vez por vez, o hermanas que tienen algunos servicios de gobierno, de animación en los colegios y ya quisieran tener unas plantillas de mensajes. Eso no deshumaniza, eso sencillamente ahorra tiempo, ¿sí? Porque no es que no le estoy dando respuesta específica a una persona. Hay correos y hay respuestas que se necesitan dar. Pero también es verdad que hay procesos de nuestra dimensión educativa que pudiesen abreviarse y no tener que escribir mensaje por mensaje. Yo estoy seguro que si Madre Alberta hubiera conocido las plantillas, hubiese hecho quizás menos cartas o tenía modelos de cartas, no porque la persona no sea importante, no, sino porque hubiese debilitado menos su visión por esa época, ¿verdad? Estoy tratando de mostrar que esto puede ser una gran ventaja, pero hay que saberlo usar. Repito, hay correos que por su naturaleza conviene que tengan una respuesta personalizadísima, porque es una situación como tal. Pero hay otros procesos mucho más recurrentes, más repetitivos, a los que podemos darle plantilla. ¿Ok? Por aquí vi un mensaje. Me he encontrado en diferentes aplicaciones la opción sin conexión y en configuración aparece. ¿Cómo funciona? Funciona, profe, que nosotros, todo Google, todas las aplicaciones de Google se pueden usar sin conexión. Te permite hasta cierto punto usar toda la herramienta hasta el momento en que tengas conexión. Cuando tengas conexión, pues se actualiza, se envía, se recibe. Eso es lo que quiere decir sin conexión. Entonces, si yo quiero usar un correo sin conexión, me permite entrar a todos los elementos del correo, tenga o no tenga internet. No se va a enviar el correo, pero tú lo puedes dejar incluso enviado hasta el momento en que tengas internet, el correo termina de salir, pero ya está resuelto. Eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando estamos en Drive, lo explicamos con los Drive, con los documentos de Drive, yo puedo usar un documento Google sin conexión. Te permite editar todo. Lo que no hace es guardar todo o guarda parcialmente. La última novedad de Google es que el Classroom también se puede usar sin conexión. Entonces el estudiante puede acceder al Classroom, puede descargar algunas cosas, puede intentar entregar la tarea, le va a recibir el archivo, pero hasta que no tenga conexión no se actualiza. O sea, la conexión siempre va a ser necesaria, pero vas a poder trabajar. Antes no. Antes, una vez que te quedabas sin conexión, ya no lo puedes usar. Pero hay que activarlo. Eso sí, no viene por defecto. Hay que activar la opción sin conexión. En el correo, en el documento Google, en la presentación de Google, en lo que sea. ¿Ok? Bien, con las plantillas, por ejemplo, supónganse una plantilla. Saludos, estimado padre de familia, supónganse. Le saludo cordialmente en la oportunidad, supónganse, de recordarle nuestra reunión del día martes 30 de noviembre a las 10 a.m. vía Google Meet. Un abrazo. Gustavo. Por poner un ejemplo. Pónganse que yo soy un profesor guía y me reúno habitualmente con los padres de familia y les mando un pequeño mensaje de recordatorio, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una plantilla fija para recordarle al padre de familia eso, y lo que hago es cambiar, pues, el día y la hora, supónganse. Incluso la modalidad, en este caso una modalidad virtual, pero de repente lo quiero ver en el colegio. No lo sé, esa decisión es suya, pero estoy poniendo un ejemplo.
y coloco un asunto. Yo no sé si han trabajado los emojis que aparecen, que se pueden utilizar. Vamos a trabajarlos por si acaso alguno no lo ha hecho. Creo que lo trabajamos en las sesiones de martes de Google, pero lo recordamos para los que no han estado allí. Si yo le doy clic derecho, se me abre este menú, ¿sí? Y le doy emoji. Y me aparecen todos los emojis que usted está viendo por aquí, incluso GIF y tal. Que esto es una actualización que recibió el Gmail. Entonces, por ejemplo, yo quiero, como es un aviso, pongo un megáfono. Entonces pongo, supóngase, recordatorio de reunión con el profesor guía. Y termino con otro emoji de megáfono. Y le puedo poner pues más emojis. No abusemos, pero la idea es esa, ¿no? Por ejemplo, viva Google Meet y quiero colocar un enlace. Para colocarle el enlace, entonces uso la manito. Yo uso mucho esta manito para los enlaces porque a veces los mismos participantes se me confunden. Entonces la utilizo. Supónganse que el enlace venga aquí y esta es una plantilla. Pero ¿cómo la guardo? Ojo con esto. 3 puntos en la parte derecha. Plantillas. Guardar como borrador de plantillas. O sobreescribir la plantilla. Yo puedo cambiar las plantillas hechas. Entonces quiero decirles a dos formas. Insertar nueva. Guardar como nueva plantilla. O sobreescribir una plantilla que ya yo había hecho. Entonces, en ambos casos los puedo hacer. Pero voy a guardar como una plantilla nueva. Se guarda así. Recordatorio de reunión con el profesor guía. Guardar. ¿Sí? Voy a eliminar este borrador. Voy a volver a recibidos. Y voy a redactar un nuevo correo. Redactar. ¿Sí? Voy a poner firma solo Gustavo. Supónganse. Y voy a usar una plantilla. Recordatorio de reunión. Y tengo mi correo hecho en 2 pasos. La firma, si es el caso de la firma, y el correo en plantilla. ¿Qué falta aquí? El destinatario. Entonces yo puedo integrar mis netiquetas en el saludo, desarrollo y cierre, responderle o escribirle al padre un recordatorio que le va a hacer bien porque el papá puede que esté en 1000 cosas. Sabemos todos que sus hijos son importantes, que son su prioridad, pero un recordatorio ni les hace mal a él ni nos hace mal a nosotros. Y así no perdemos tiempo, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. O un recordatorio a algún estudiante o a un grupo de estudiantes que le hace falta subir información a su Classroom. Puedo tener también un mensaje de plantilla predestinado o preestablecido, mejor dicho, y utilizarlo cuando justamente ese me va conviniendo. Entonces, las plantillas están ahorrando mucho tiempo y esfuerzo. Vamos a dar un paso más. Ya yo salí a la 1 de la tarde y yo hice mi correo a la 1 de la tarde, pero el papá probablemente lo pueda ver mejor a las 6 de la tarde. Entonces, yo tengo 2 opciones. O lo mando desde ahora y se va uniendo a los correos que le va llegando, o estoy haciendo todo un ejercicio de suposición para explicar lo que quiero. O considero que a las 6 de la tarde es la mejor hora para enviarse. Repito, estoy poniendo un ejemplo. Entonces ya yo puedo no solamente enviar el mensaje porque ya lo hice, sino programarlo. ¿Ok? Voy a enviárselo a Gustavo González, a mí, ¿verdad? Y aquí tengo 2 opciones, ¿sí? Vamos a visualizar esto también para aprender acá. Fíjense, todo correo electrónico tiene destinatario, tiene asunto, tiene cuerpo del mensaje y texto. Sí, y esto inteligentemente dice que si usted coloca la palabra adjunto y él no ve algo adjunto, él te pregunta,
has dicho algo adjunto y no vemos un archivo adjunto. Verifícalo antes de enviar, que nos pasa mucho, ¿no? Enviamos el correo y no ponemos el archivo adjunto, ¿sí? Porque usamos otras palabras como anexamos, como les envío el documento, pero no ponemos la palabra adjunto. Es solamente cuando diga adjunto, él va a verificar si realmente hay un documento adjunto. A veces parece una necedad, pero fíjense lo que hace una palabra. Repito, si usted dice anexamos documento, les envío un documento, él pasa desapercibido si usted colocó el adjunto o no. Pero si usa la palabra adjunto, que es el nombre técnicamente utilizado para adjuntar los archivos, él sí le va a decir, has usado la palabra adjunto, pero no lo has adjuntado. Ese es un detalle. Otro detalle es cuando mi correo viene con copia. ¿Con copia cómo? Hay con copia, que es agregar un destinatario adicional. ¿Sí? Vamos a mandárselo a la hermana Esther, este correo. ¿Sí? Que es la coordinadora de pastoral. Y ella necesita saber que yo le recordé al profesor Guía. Pero también puedo no visibilizar a la hermana Esther y decir, bueno, yo quiero que la hermana Esther tenga el respaldo de que yo le recordé al padre de familia, ¿sí? Pero no quiero que sea visible. Entonces aquí tenemos el CCO, que es correo con copia oculta. Lo activo y bajo el texto, el correo de la hermana aquí. Ese mensaje le va a llegar a la hermana, pero el padre de familia no se va a enterar que esa persona está oculta. Entonces, muchas veces se les envían correos, por ejemplo, cuando les envío un correo a ustedes para decirles cuál es el enlace y todo lo demás, todos están en copia oculta. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo en este momento permiso para usar sus datos, pero usted no me ha autorizado para darle sus datos a los demás. Y darle el correo electrónico suyo es dar los datos a los demás. Entonces yo los he colocado en copia oculta. Les va a llegar a todos, pero no todos van a ver el correo de los demás. Esto es un detallazo desde el punto de vista de privacidad y de preservación de la privacidad de las personas. ¿Ok? Entonces, este detalle es importante. Repito, el para es el destinatario principal, que puede haber varios para. Con copia son personas que sepan entre sí que el correo les llegó a todas. Por ejemplo, si yo quiero escribir a la directora general, pero quiero que mi coordinadora se entere, pues sencillamente va con copia a la coordinadora. Pero la destinataria es la dirección general. Siempre hay un destinatario, los demás son copia. A veces ponemos a todo el mundo en el mismo nivel, pero esto es educación comercial desde hace 40 años. Es un destinatario y debajo, en las cartas, se colocaba con copia. Los que son de español aquí pueden ayudarme en ese sentido, ¿verdad? Bueno, la misma dinámica, pero en el correo. Entonces, debajo viene con copia. Y repito, con copia oculta en aquellos casos donde no necesito revelar a quién le estoy enviando además el correo, pero necesito que lo reciba y que lea lo que yo estoy colocando ahí. Finalizo entonces con el envío. Yo puedo programar mi envío, ¿sí? Programar el envío me va a permitir de alguna manera tener como mayor precisión del tiempo. O si estoy haciendo un correo de noche, a veces no conviene porque como estamos usando celulares, pues hay gente que sí es muy delicada con que le llegue un sonido a ciertas horas de la noche. Hay otras personas que no. Pero como no siempre lo sabemos, siempre yo trato de trabajar con horarios laborales, por decir. Entonces mando el correo, por ejemplo, en vez de darle enviar, aquí al lado tenemos una flechita. No sé si la ven allí, al lado de enviar. Tenemos una flechita y me dice programar envío. Como esa reunión es el martes a las 10 de la mañana, supónganse, yo la puedo enviar mañana por la mañana a las 8. Me parece que eso puede ser un poco tarde. A la 1 de la tarde, ni hablar. El lunes por la mañana, 6, pues ya pasó. O puedo elegir fecha y hora. Entonces, yo quiero que se envíe hoy lunes, ¿sí? Pero a las 18 horas, que son las 6 de la tarde. ¿Sí? Programo envío. Y no me lo ha enviado, sino que me lo ha dejado acá en el espacio de programados. Está programado esto
Fíjense que lo puedo ver aquí a la derecha. Puedo cancelarlo si me doy cuenta que cambié. Ay, no le puse el enlace, porque como era una plantilla, no puse el enlace. O sea, yo puedo revisar todo eso. Yo lo cancelo. Cuando lo cancelo, lo pongo otra vez en edición. No es que lo elimine. Cancelo el envío. Lo vuelvo a editar, completo lo que falta y lo vuelvo a programar. Entonces, el mensaje va a salir a las 18 horas. Si se fijan, si yo quito el mouse de encima, 18 horas de hoy. Si fuera mañana, pues va a decir que es de mañana a las 18 horas. ¿Vale? Entonces, repasando, tenemos en el Gmail ya no solo el envío de correos, sino que tenemos un espacio interesante de trabajo que me permite chatear, crear espacios de chateo colectivo e incluso generar reuniones por vía Meet. Tengo la posibilidad de ordenar mis correos a través de la lectura, de la escritura inteligente. Tengo la posibilidad de crear plantillas, tengo la posibilidad de programar los envíos, tengo la posibilidad de cambiar el idioma de mi correo e incluso establecer a quién, cuáles son mis destinatarios y cuáles son visibles y cuáles no son visibles. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí sobre lo que hemos trabajado hoy? Confidencialidad, así es, esa es la palabra. Si el correo ya se envió, ¿se puede eliminar? No, el correo no se puede eliminar. Lo que puede haber es un grado de confidencialidad de, a ver, por ejemplo, si yo quiero, voy a redactar otro correo, voy a buscar una plantilla que es la misma en este caso, ¿ok? Yo puedo activarle el modo confidencial. Cuando yo activo el modo confidencial, aquí sí puede pasar esto, profe. Los destinatarios no tendrán la opción de reenviar, copiar, imprimir o descargar este correo. Y yo le puedo dar una fecha de vencimiento. Incluso les puedo generar una contraseña. ¿Sí? O sea, si yo necesito que un correo venza, que un correo entre en un modo extremado de confidencialidad y que se venza en menos tiempo. ¿Sí? Yo quiero que venza en un día. Entonces el correo vence y repito, no lo puedes reenviar, no lo puedes copiar, o sea, te bloquea el correo, lo puede leer el destinatario y en un día ya ni siquiera puede tener acceso a él. Eso sí se puede hacer. ¿Sí? Pero una vez que se envía como tal, ya yo no lo puedo borrar. Ya la otra persona lo va a poder leer. ¿Sí? La hora de programar es en formato de 24 horas. ¿Sí? Al enviar un correo hay una notificación que se dice deshacer. Sí, es solo en ese momento y dura segundos. Segundos. Si toca tiempo, puedes deshacer el envío. Eso sí. Es la única manera. Es la única manera. Por ejemplo, si yo intento enviar, voy a intentar enviar ese correo, voy a recordatorio, me lo estoy enviando a mí, ¿sí? Y lo envío. Y aquí dice deshacer. Le doy deshacer, él vuelve a poner el correo como dice la profe Cintia. Pero eso dura segundos. Una vez que eso ha sucedido, ya no se puede echar hacia atrás. Dura muy poquito, exactamente. Profesora Liana. Una consulta, Gustavo. Yo puedo organizar los correos, vimos por fechas, ¿verdad? O yo le puedo configurar, sí. Pero, a ver, supóngase que yo tengo mi configuración para recibirlos por fechas, que me los ordene por fechas. Pero decido etiquetar a mi compañera de grado, por ejemplo, yo estoy siempre con ella enviándome correos, guardando información entre las dos, y yo la etiqueto. Entonces, aunque mi configuración general del correo sea ordenarlos por fechas, al etiquetar yo a mi compañera no me la saca de esta etiqueta. No. El correo, no. Okay. No. No te la saca porque la configuración que la haces para tu espacio. No tendría por qué afectarla a ella ni que la etiquetes. Cuando dices la etiquetas es que la copias a ella en los correos. ¿Cierto? Ok.
Okay. Sí, te pregunto, cuando tú dices Sí. etiquetar es que la copias a ella. Sí, solamente a ella para tener más a la mano los correos que yo me envío con ella, los que ella me envía a mí. Perfecto. Pues no, te hago la pregunta sobre todo porque en términos de etiqueta, aquí la etiqueta es esto que estamos haciendo aquí. O sea, Sí, etiquetar el correo es ponerle como una llamada de atención como para ubicarlos por grupos. Pero que lo hagas con ella no influye que tú personalices tu bandeja. Eso no ok. influye. ¿Sí? Perfecto, gracias. A ti. Así es, profe Cintia. Dura muy poquito, pero sin duda es una forma bastante buena si hay algo que agregar, pero tiene que ser como que de inmediato. ¿Alguna pregunta, inquietud? Entonces, no hay tarea como tal. Lo que sí les pido es que revisemos nuestro correo, intentemos hacer etiquetas, ordenarlos un poco. Ese puede ser el personal o institucional, el que usted considere. Mientras más ordenado esté el correo, pues es como quien dice, mientras más ordenado esté su espacio de trabajo, mejor. ¿Ok? Intente crear una plantilla, es decir, practique lo que estamos trabajando acá para que lo pueda ir ubicando. ¿Está bien? Yo les voy a dejar algunos, como les he dejado los días anteriores, se han revisado en el Classroom, les he dejado algunos procesos de repaso para que los puedan ver. Son materiales, no son tareas, para que los puedan repasar. Hay unos procesos interesantes que son los del uso del Gmail. ¿Ok? Mañana arrancaríamos con el proceso del Blogger, también para conocer la dinámica del Blogger y los sites de Google. Habiendo conversado con la profe Iliana, también de parte de la hermana Carolina, entiendo que todos nos vamos a ver a primera hora. Eso para que lo conversen entre ustedes, ¿no? El grupo de Poneloya se reúne el temprano con Carretera Masaya, ¿sí? A las 8 horas Panamá, a las 7 horas de Nicaragua. Carretera Masaya tiene su curso temprano y Poneloya lo tenía a las 2 últimas horas de la jornada. Esas 2 horas pasan a unirse juntos, como estamos ahora, ¿sí? Y después Carretera Masaya se queda 2 horas más para completar el quinto día, ¿sí? Mañana es a las 8, no, 8 para mí, 7 para ustedes. ¿Vale? Siempre para mí es una hora más. Gracias a ti, Adela, por la percepción y por el reporte. Bien, mis estimados colegas, les deseo una feliz tarde para lo que queda. Gracias, hermana, gracias a ti también y a todos los equipos pues, que se están esmerando por esta formación. Vamos a seguir disminuyendo brechas y estamos a la orden. Nos vemos mañana, Dios mediante. Un fuerte abrazo. Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana.